Cuando hablamos de cómo ser empresarios exitosos, de cómo manejar nuestro tiempo y ser libres con nuestras finanzas, tenemos que ver cómo en la medida en la que construimos esa identidad de empresarios, vemos el reflejo de nosotros mismos en nuestras creaciones, ya sea el producto que estamos desarrollando o ya sea la empresa que tenemos ya establecida. Es una de las cosas más comunes que vas a encontrar cuando conoces empresarios es la similitud que hay entre la energía del empresario y cómo es la empresa. De hecho, hay casos exitosos que tú puedes ver como reflejos claros de cómo es el dueño de la empresa y cómo se comporta la empresa. El caso clásico de Steve Jobs o incluso ahora Elon Musk con SpaceX y Tesla. Vamos a ver cómo sus creaciones, sus empresas están impregnadas de las características personales de estos empresarios. Por eso es que es tan importante pues revisar qué es lo que hay en ti, mirar cuáles son tus valores, cuáles son tus características de personalidad, cuál es tu enfoque para ti, qué es importante, porque en la medida en la que tú revises eso, te vas a dar cuenta de que eso es lo mismo que vas a reflejar en tu creación, en la empresa, en el emprendimiento que estés comenzando. De los casos, pues ya vamos a bajar un poquito a esos temas pues tan extrafalarios y estratosféricos como los casos clásicos de los grandes empresarios y vamos a empezar a verlo cada vez más cerca como consultor empresarial. Una de las cosas que más he visto precisamente en emprendedores que ya tienen robusta su creación, es decir, personas que tienen fábricas medianas, personas que tienen empresas de más o menos 100 personas, personas que tienen, empresarios que tienen restaurantes, por ejemplo, en donde hay alrededor de 50, 70 mesas en donde pueden servir, pues empiezas a darte cuenta de esta realidad de las que les estoy hablando. Y pues ahí es donde tenemos que empezar a cuestionar, pues bueno, cómo somos nosotros como personas, porque en la medida en la que vaya creciendo tu emprendimiento, va a ser cada vez más difícil corregir aquellos aspectos que se reflejan de tu personalidad en el emprendimiento. Les voy a dar un caso clásico. Hace unos años precisamente estábamos haciendo una consultoría empresarial a un dueño de un restaurante muy prestigioso acá en la ciudad de Bogotá y lo que descubrimos precisamente fue que el nivel de trabajo nunca bajaba. Nunca bajaba ni para los cocineros, ni para los meseros, ni para el dueño de la empresa, del restaurante, ni para su esposa y sus hijos. Era constante el trabajo, estaban atiborrados, estaban llenos de cosas y pues después de haber hecho como un estudio minucioso de cada una de las características para ver si podíamos potenciar y mejorar el tema de los horarios, el tema de la organización de los tiempos de los trabajadores, pues los horarios de apertura del restaurante y sopesarlo con los ingresos financieros que representaba tener el restaurante abierto, nos empezamos a dar cuenta de que más allá del cansancio que representaba el tiempo, había como un cansancio psicológico y emocional clarísimo. Cuando empezamos a ver las, las meseras, los meseros, los chefs, los hijos y las esposas, la esposa las esposas no, tenía una, no es que fuera de otra cultura, era normalito de los que tienen una sola esposa. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de que absolutamente todos se quejaban pues precisamente de la energía que traía el dueño del restaurante. Lo veían muy chocho, lo veían muy cansón, muy encima de ellos, lo que pues, llamamos de manera técnica el micromanagement. ¿Sí? Todo el tiempo estaba pendiente, entonces no dejaba que las personas fueran autónomas, ya fuera cocinero, mesero o incluso su familia. Cuando empezamos a darnos cuenta de lo que pasaba
realmente adentro de la persona, pues empezamos a ver que la persona también estaba sufriendo achaques de salud, tenía apnea del sueño, empezó a desarrollar gota, tenía problemas de colesterol y pues bueno, era una persona que a pesar de que era muy trabajador, se movía mucho, hacía ejercicio y no comía mal. No, pues tampoco es que comiera como solamente lo saludable, pero no comía del todo mal. No era para que tuviera tantas enfermedades y tantos achaques de salud que precisamente son, ya está evidenciados, psicosomáticos. Pues empezamos a ver que en la historia de esta persona, de este dueño de restaurante, hubo una época en la que él hacía todo. Estamos hablando de una persona guerrera que comenzó su emprendimiento desde ceros, que solamente tuvo una educación primaria y que a partir de ahí empezó a moverse en el mundo de la comida a través de un puestico de comidas rápidas. Y él, precisamente de una manera muy curiosa, hablaba de que la mejor época de su vida hasta ahí había sido desde los 18 años hasta los 25 años, cuando él se dedicaba a su carrito de la comida. Entonces uno diría, claro, pues juventud, divino tesoro, el tipo era soltero, de pronto tenía más libertad. Y cuando empezamos a escudriñar en la historia, no, era constantemente estaba trabajando, era adicto al trabajo, estaba muy pendiente de que su familia, que su mamá, precisamente porque un detalle que no les conté en la historia, él era el hermano mayor de una familia de 6, la mamá quedó viuda cuando él tenía alrededor de 9 años y a partir de ahí comenzó a trabajar con su mamá, a ayudarle en la cocina, a empezar a vender de manera ambulante comida y después que terminó primaria comenzó a trabajar con su puestico de trabajo, con su puestico de comidas, perdón. A partir de este descubrimiento empezamos a darnos cuenta de que en el momento en el que él tenía todo control sobre las cosas era cuando más estaba feliz. Y cuando dejó de tener control, es decir, que yo era el que manejaba, yo era el que recibía el dinero, yo era el que hacía las cuentas, yo era el que cocinaba, yo era el que hacía todo, ahí empezó él a sentir que estaba perdiendo felicidad, perdiendo dinero, perdiendo control, precisamente. Entonces, el tipo asoció lo que representaba el control sobre su emprendimiento con la felicidad de ser empresario. Y eso no lo soltó nunca. Incluso cuando ya tenía un restaurante de 3 pisos, cuando había unido 2 casas y pues bueno, tenía más de 50 mesas para servir, no podía soltar el control. Y ahí empezamos a darnos cuenta de cuál fue el costo que le representó a él desde su identidad como empresario. Más adelante, cuando su empresa empezó a crecer y a crecer y a crecer, a pesar de que lo único que tenía que hacer era transformar algo en su interior. Ahí fue donde nos dimos cuenta, hicimos un trabajo, un proceso de Exceptional Life Design bien profundo con él, en donde pudimos cambiar esa pauta y la conclusión, la consecuencia de eso fue que transformó completamente el ambiente del restaurante e incluso logró crecer un poco más porque tenía las cosas ya de una manera delegada y sabía que habían otros mecanismos que le iban a regalar el control que él quería tener sobre la empresa, ¿listo? Sobre el restaurante. Este es uno de los muchos casos que tenemos acá para compartirles en Vida Excepcional. Recuerden, suscríbanse, comenten sus preguntas, compartan esta información. Todo aquel que quiera convertirse en un verdadero empresario, bienvenido acá. Acá estamos todos los que somos empresarios excepcionales. Recuerda, te habló Nicolás Mamón y te deseo una vida plena y excepcional.